Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila, todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada semana, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quienes habla su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Recuerda lo que dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Gracias a ustedes que nos sintonizan en todos los lugares para reunirnos en este día tan especial que es el día de Shabbat. En esta semana iniciamos el estudio del libro de Shemot, Éxodo. Iniciamos con la parashá número 13. La parashá Shemot significa nombre. Y de inmediato, pues vamos a presentar ahí la parashá. Usted la puede ver ahí. Shemot significa nombre. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 del libro, que lleva el nombre, valga la redundancia, como Éxodo, que latinizado es Éxodo, pero en hebreo es Shemot, que significa nombre. Entrando de inmediato en lo que es esta parashá, en el esquema general, pues nosotros encontramos que el libro de Éxodo marca la transición de la historia de Israel, desde la historia familiar de Yosef hasta la formación del pueblo en Egipto. Y en este esquema vamos a tratar de recopilar todas las cosas más importantes. Sabemos que ciertamente esta parashá es muy abundante, como todas, una más que otra, pero vamos a ver cómo en estos minutos podamos nosotros desglosar todas las cosas más importantes. En primer lugar, nos habla de lo que es el contexto del inicio y el contexto histórico. Allí habla de que los hijos de Israel llegan a Egipto y se establecen allí. Todos nosotros sabemos cómo terminó la parashá de la semana pasada. Concluimos con la muerte de Yosef y la muerte de todos los que habían entrado. Todos los hermanos de Yosef murieron, y ahí concluye el libro de Shemot. Vimos que Jacob bendijo a sus nietos, y luego Yosef pide que por favor, cuando el pueblo salga de Egipto, se acuerden de sus restos. Y llegamos ahora hasta lo que es este contexto del libro de Shemot. Obviamente, la parte 2 nos dice el aumento y la opresión del pueblo. Los egipcios, al ver que el pueblo de Israel comenzó a reproducirse,
entonces decidieron oprimirlo. Nos habla el capítulo 1, verso 8-22, dice que el pueblo de Egipto vio cómo los israelitas se multiplicaban, y al ver la manera vertiginosa en que se estaban multiplicando, el faraón, que según hemos leído, se olvidó de todas las cosas que Joseph había hecho a favor de Egipto, y en esta ocasión lo que trata es de suprimir que las mujeres judías o israelitas que den a luz, cuando vean a un niño, le dio orden a las parteras de que ese niño no naciera. Y las parteras, desobedeciendo la orden del faraón, entonces permitían que esos niños nacieran. Allí podemos ver que la multiplicación trae consigo persecución. Y aunque comparativamente Israel no era una amenaza para Egipto, porque en realidad no lo era, porque eran personas que habían vivido ahí por mucho tiempo. Y aunque sí había una promesa de que ellos iban a salir de ahí, obviamente estaban esperando que se dé al traste con la manifestación que iba a venir directamente del Eterno, para que el Eterno entonces aperturara la salida de ellos de Egipto. Que se pudo hacer de otra forma. Siempre digo que se pudo haber hecho de una forma diplomática, pero lamentablemente las cosas no sucedieron así. Dice la Escritura que inmediatamente el faraón vio esta densidad demográfica y que las parteras habían desobedecido su orden. Comenzó entonces con su segundo plan, que mandó asesinar a todos los niños de los hebreos. Allí es donde nace Moshe, la orden de matar a los varones nacidos, y cómo Moshe es protegido y se cría en la corte egipcia, como dice el capítulo 2. Luego de la muerte del egipcio, una vez Moshe crece, Moshe se desarrolla, Moshe se da a lo que es a su desarrollo, su destreza, sus habilidades. Luego de repente comienza a haber la discusión entre quizás en tantas cosas, ¿verdad? Pero ve allí a un egipcio golpeando a un hebreo, y esto lo llenó de ira, lo llenó de, ¿verdad?, esa identidad que llevaba dentro, y entonces comete el error y mata al egipcio. Recuerdo que en esta semana estuvimos hablando acerca de la identidad, que es una de las cosas más importantes en la vida de la persona, donde yo decía que nosotros todos los que estamos aquí, en las raíces hebreas, que hemos regresado a la Torá, de todos los lugares de donde el Eterno nos ha traído, siempre tenemos algo en común, y era que si aún nosotros, desconociendo quiénes éramos nosotros interiormente, desconociendo todas estas cosas que el Eterno tenía con nosotros, cuando nosotros escuchábamos hablar mal acerca de Israel, uno no se sentía bien. Cuando uno veía todas esas películas de los nazis que mataban judíos, uno no se sentía bien. A la verdad, yo no me sentía bien, y uno no podía entender por qué uno se sentía tan mal. O sea, es una cosa increíble. Yo le hablo con toda sinceridad. No es una simulación que le estoy haciendo, ni tampoco vengo aquí con la intención de tocar su corazón y de sensibilizar su conciencia. No, yo le estoy hablando como testigo ocular. Yo le puedo hablar de mí. Aún desde pequeño, siempre se lo repito y se lo seguiré repitiendo. Todos nosotros que venimos
de una religión donde desde pequeño lo único que escuchamos era hablar mal de los judíos, que los judíos eran malos, que los judíos habían matado al Salvador, que los judíos eran un pueblo rechazado, desde pequeño. Y le voy a decir algo, a mí me llevaban de pequeño, allá en mi pueblo hay un parque, y en ese parque había un lugar que le decían la Casa Curial, y yo recuerdo, yo tenía unos 6 años o 7 años, y subíamos todos los domingos al parque, básicamente dentro de los pueblos. El parque era el lugar de atracción donde todos nos juntábamos ahí, que básicamente era en el centro de la ciudad. Y yo puedo recordar como ahora mismo que íbamos a ese lugar y allí los curas nos podían haber muñequitos, nos metían en una sala y ahí presentaban muñequitos, veíamos muchísima caricatura y eso. Y para los tiempos de Navidad, frente a un lugar, una planicie, allí ellos sacaban un muñeco grande, negro, y decían que ese muñeco negro era Judas, y que Judas era de los judíos, y que había que matarlo, o sea, había que quemarlo. Y yo recuerdo que ese muñeco grande, ellos lo quemaban, decían que ese era Judas, que había entregado al Señor, y quemaban ese gran muñeco ahí, muñeco alto, negro. Pero no tan solamente eso, mira hasta dónde puede llegar el lavado de cerebro. Y eso yo se lo digo, mire, con toda sinceridad. Aquí en nuestro país existen unas aves negras que le dicen judíos. Yo no sé cuál es el nombre científico de esas aves. El caso es que a esas aves le dicen judíos porque son negros y tienen el pico encorvado. Y yo recuerdo que cuando pequeño, cuando íbamos a lo que son la clase que le daban a uno ahí en la cosa de esa de catequesis, ellos le decían a uno que esos animalitos había que matarlo porque tenían la cabeza llena de gusanos, oiga, y que eran judíos. Y por eso le dicen a los judíos a esos pájaros aquí en nuestro país. Toda persona que me esté escuchando, que es de la generación millennium, sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, fíjese hasta dónde llega el lavado de cerebro, cómo mientras la gente es más ignorante, más sembraron el odio, el rechazo a todo lo que es Israel. Por eso uno nunca supone que iba a conocer todo esto. Yo se lo digo con toda sinceridad, mis amados hermanos. Y luego ya cuando uno se hace joven, que yo entré a la iglesia a los 18 años, supuestamente, ¿verdad? Uno se convirtió, se convirtió. Pero una cosa que nunca me gustaba a mí, era que cuando yo llegué allí a la iglesia, todos los mensajes eran en contra de los judíos. Y hablaban tan mal de los judíos. Y que los judíos, el mensaje era, los judíos fueron rechazados porque mataron al Señor. La iglesia es el nuevo pueblo de Israel, porque los judíos ya no tienen promesa. Y yo viví muchos años escuchando eso, pero yo escuchaba eso, pero yo decía dentro de mí, ¿por qué nosotros hablamos tan mal de los judíos? ¿Por qué se denigra tanto a los judíos? ¿Por qué hablamos tan mal de los judíos? Y yo siempre decía, si aún el Salmo 122 dice que oremos por la paz de Jerusalén, entonces todas esas interrogantes se quedaron en mi vida, porque cuando uno no tiene conocimiento para uno enfrentar cualquier cosa, no le queda a uno más remedio que uno quedarse callado. Eso pasaron años, yo estudié muchísimo,
Yo estudié teología, hermenéutica, todas esas cuestiones. Y siempre en la gran mayoría de los libros que uno estudió y de las cosas que uno estudiaba, siempre el tema era que los judíos fueron rechazados, que los judíos ya no era el pueblo de Dios, que ahora el pueblo de Dios era la iglesia. Pero por más que a mí me pusieron, mire, yo le digo, yo tengo cantidades de certificados, de muchísimos cursos que yo hice, muchos, cientos de certificados, porque yo me pasé estudiando, yo me convertí en 1989, inmediatamente comencé a estudiar, y recuerdo que todavía yo aquí, estando en Higüey, estamos hablando en el 95, 96, a mí me llegaban todavía los libros de estudio y yo distribuía unas revistas que se llamaban La Antorcha de la Verdad, y toda esa literatura que me mandaban a mí, todo eso era en contra de los judíos, hablando mal de los judíos, pero eso en mi corazón no llegaba. Yo decía, es que no es posible que nosotros estemos hablando tan mal de los judíos cuando la Biblia están los judíos, cuando el pueblo que Dios, decía yo, fue ese que escogió. Y por más que yo escuchaba eso cuento a mí no me convencía. Hasta que llegó el tiempo, la época, 2003. En el 2003 yo comencé a explorar, a escudriñar, y fui dándome cuenta poco a poco de lo que sentí en mi corazón. Entonces, ¿por qué yo le he hecho esta narrativa? ¿Por qué yo le he dado este testimonio? Porque cuando uno ve que Moshe dice la Escritura, aquí donde hemos leído, que Moshe atacó al egipcio porque vio que estaba castigando a uno de sus hermanos, Moshe se sintió, ¿verdad?, como que era él. Porque ese se llama el sentimiento de identidad. Lo mismo me pasó a mí. Cuando yo veía esas películas de Hitler, que hubo un tiempo que yo tuve que dejarla de ver, porque a mí me daba más rabia y me daba pena, y a veces me agarraba hasta con llorar, y yo decía, pero a veces uno tenía hasta que controlarse. Entonces, por eso yo le digo a usted, con toda sinceridad, yo no nací en Israel, pero Israel nació en mí. Es verdad que yo no nací en Israel, apenas yo he ido a Israel unas cuantas veces, pero el amor que hay en mi corazón hacia el pueblo judío y hacia el pueblo de Israel es más que suficiente para yo poder convencerme de que ciertamente, aunque nací en un pueblo ignorante, en un país ignorante, alejado de todas estas cosas, mi alma es judía. Mi alma, mi nacionalidad es dominicana. Yo nací en República Dominicana, pero mi alma, mi ser, mi interior es judío, es israelita. Entonces, contra eso no hay ley. Contra eso no hay ley, no hay forma. Óigame, es como que los judíos son mi alma gemela. Entonces no hay forma de uno poder destruir eso, ni de poder luchar con eso, porque eso no fui yo que me lo inventé. Por eso es que cuando usted me escucha que yo hablo con tanta propiedad, de verdad yo se lo digo de todo corazón. Yo amo al pueblo de Israel. Amo a mis hermanos los judíos, con todos sus defectos, con todas sus matices, con todos sus pros, con todos sus contras. Eso es inalienable en mi vida. Mi alma es judía. Y yo tengo esa identidad. Y yo me siento ser uno de ellos. Y me considero uno de ellos, de ese pueblo escogido entre todas las naciones. Porque toda la transformación que el Eterno ha hecho en mi vida y todo ese conocimiento que el Eterno da y cómo el Eterno ha obrado, después uno entiende por qué fue que uno tuvo que salir de ahí, que uno tuvo que escapar de toda esa manipulación doctrinal. Entonces, esto se lo doy de testimonio
Porque si usted está sintiendo lo mismo, entienda que usted es parte de ese pueblo. Y eso fue lo que Moshe sintió. Moshe sintió esa dura prueba que estaban pasando sus hermanos y tuvo que actuar. Mató ahí al egipcio, y con la muerte del egipcio que maltrataba a un hebreo, entonces huye a Midian, como dice el capítulo 2, verso 11. Allí Moshe tuvo que huir porque quiso enfrentar la realidad en su propia mano. Entonces tuvo que salir de ahí, huir entonces hacia donde es allá en Midian. Luego nosotros vemos el llamado divino y la misión, la zarza ardiente y el mandato del Eterno, donde Moshe es ordenado para ir a liberar a lo que es el pueblo de Israel. Se habla del diálogo de Moshe con el Eterno y el regreso a Egipto y la confrontación con Faraón. Entonces este esquema proporciona un panorama de los temas principales de esta parashá, donde el crecimiento del pueblo en Egipto, la opresión, el llamado de Moshe para liderar al pueblo, y eso es lo que nos dice básicamente el esquema. En cuanto a lo que son las aliyá, nosotros vemos que la primera aliyá nos enseña que la prosperidad y el crecimiento del pueblo de Israel deben de ser acompañados de gratitud y reconocimiento al Eterno, quien permite que prospere incluso en tiempos difíciles. Aún el pueblo bajo presión nunca dejó de multiplicarse. Aún el pueblo siendo masacrado, el Eterno estaba con su pueblo. Y fue precisamente eso lo que motivó, lo que conllevó, lo que andamió el plan de redención de Egipto. Dice la Escritura que el clamor de los hijos de Israel subió a la presencia del Eterno, y el Eterno entonces puso a correr su plan de redención. A veces cuando nosotros estamos pasando por los momentos más difíciles, es muy probable que ese sea precisamente el instante en que el Eterno está preparando para poder alzarnos y dar ese paso al vacío donde va a llegar la liberación. La segunda aliyá nos enseña que la opresión puede ser abrumadora, pero la persistencia y la fe en la justicia del Eterno pueden transformar la adversidad en una oportunidad para que el pueblo emerja más fuerte. A veces los grandes líderes se levantan de las caídas más grandes. A veces las grandes batallas se libran después de una gran derrota. A veces uno se levanta de la caída más sumisa, de ahí se levantan los valientes, y ese es el plan del Eterno. Por eso, cuando el Eterno tiene planes con alguna persona, no importa cuán difícil haya pasado su vida, no importa cuán difícil haya sido su camino, no importa cuán difícil haya sido todo su proceso, es evidente de que el Eterno va a tomar todo ese proceso para hacer de esa persona una persona más fuerte. Ahí cabe bien el dicho: lo que no te mata te hace más fuerte. Pero cuando uno se levanta de las cenizas, entonces el poder es más fuerte. La tercera aliyá nos dice que la protección divina y la valentía individual, como la de la madre de Moshe, son esenciales para preservar la vida y cumplir con la voluntad del Eterno. Algo que nunca debe de olvidar aquella persona al cual el Eterno le ha hecho una promesa, es que independientemente de las dificultades que esté atravesando y lo difícil que vea, lo nublado que vea, lo imposible que vea, el Eterno está trabajando, y el Eterno va a trabajar, y el Eterno va a hacerse saber, y va a ver, y va a mostrar su misericordia, y va a cumplir su propósito.
Porque cuando el Eterno promete algo, Él no es como los hombres que mienten. Entonces, el clamor de las madres, ese clamor vivo de las madres, vio claramente que ya era tiempo, movió el corazón del Eterno para que se cumpla su proyecto. Allí en la cuarta aliyá nos enseña que la justicia y la honestidad, como la acción de Moshe al defender a su hermano, son valores fundamentales que reflejan la moralidad del Eterno y nuestra responsabilidad moral. No es posible que nosotros nos quedemos callados ante la injusticia. No podemos quedarnos callados ante los abusos. No podemos quedarnos callados ante las indiferencias que existen en este mundo. Y aunque no tenemos que hacer como hizo Moshe, que hizo tomar la justicia en su propia mano, pero algo se puede hacer. Y algo cada persona puede hacer. No podemos quedarnos indiferentes ante las acciones de las personas que actúan en detrimento de los inocentes. No podemos quedarnos callados ante las acciones que nosotros vemos de personas que quieren afectar la vida de gente inocente. La persona que tiene el corazón conforme al corazón del Eterno no se queda callado, actúa en proporción a sus capacidades, a sus recursos, aún con sus limitaciones, pero algo hace. No se queda tranquilo, no se queda callado. ¿Por qué? Porque si se queda callado, esa es precisamente la razón por la cual muchas veces la maldad triunfa. ¿Usted sabe por qué la maldad triunfa en este mundo? La maldad triunfa muchas veces porque los buenos se quedan de mano cruzada. Ni hacen nada, ni dicen nada, ni ven nada. Ni hacen nada, ni dicen nada, ni ven nada. Entonces, eso es algo que el Eterno nos llama a nosotros. A no quedarnos callados ante las injusticias. A hacer algo cuando vemos cualquier acto de abuso. No cerrar nuestros ojos ante la maldad que nos rodea. Eso no es verdad. Tiene que movernos, algo tiene que provocarnos en nuestro corazón, pero no podemos quedarnos callados. Algo tenemos que hacer. Aunque obviamente no vamos a agarrar la justicia en nuestra propia mano, porque no la podemos hacer. Pero algo se puede hacer. Algo se puede hacer. Si usted ve que están cometiendo algún acto de injusticia, aunque usted no agarre un objeto contundente y vaya, pero denúncielo, haga la denuncia, hable con las personas incumbentes, no se quede callado, advierta, actúe, haga algo. Me gustan mucho unas frases que yo veo en algunos aeropuertos cuando uno viaja, que dicen, if you see something, say something. Si tú ves algo, di algo. No te quedes callado. ¿Por qué? Porque si te quedas callado, estás confabulando con lo malo. Si no haces nada, eres uno igual. Si cierras los ojos, igual. Eres uno igual. No nos podemos quedar callados ante las injusticias. Y obviamente, vuelvo y le repito, uno tiene que, a la medida de lo posible, actuar cuando vemos que las cosas no están bien. La aliyá número 5 nos enseña que la llamada del Eterno puede parecer intimidante, pero Él proporciona las herramientas y la fuerza necesaria para cumplir con su misión si confiamos en Él. La forma en que el Eterno trató conmigo no es la forma quizá en que trató con usted. La forma en que Él trató con Moshe no fue la forma en que trató con Aarón, ni la forma en que trató con cada uno de los profetas. Fíjese que a cada persona con que el Eterno le habló, trató de manera diferente. A Abraham, el Eterno no tuvo que hacerle señales ni contestarle señales. A Isaac, el Eterno no tuvo que contestarle ni darle señales. A Jacob no tuvo que contestarle dándole señales ni nada por el estilo. Pero sin embargo a Moshe sí. Moshe tenía que tener evidencia contundente y clara de que era el Eterno que lo estaba llamando. Porque no era fácil. Si quizá él no hubiese tenido conocimiento de la fuerza que había en Egipto, quizá él hubiese actuado así sea por ignorancia. Pero él sabía quién era el faraón. Él sabía las estrategias
de guerra que tenía el faraón, el poderío militar que tenía el faraón. O sea, no era una cosa de muchacho. Que él no se iba allí a personalizar adelante el faraón, a decirle, mira faraón, yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo. Él no se iba a presentar allí. Entonces el Eterno tuvo que convencerlo, porque el Eterno, cuando manda a alguien a una misión, no lo va a dejar ir solo, no lo va a dejar ir desarmado. Entonces Moshe tenía que ponerse de acuerdo con el Eterno, y el Eterno tenía que ponerse de acuerdo con Moshe. Ahí siempre yo le he dicho a usted que cuando una persona recibe un llamado, por ejemplo, un líder recibe un llamado, el Eterno primero trabaja con el líder. Después que convence al líder, entonces el líder convence a su familia. Y después que el líder es convencido por el Eterno, y el líder con su convencimiento convence a su familia, entonces puede pasar al tercer paso, que es convencer a los que están a su alrededor. Porque así mismo fue. Cuando yo recibí el llamado, ¿verdad? Yo recibí el llamado, y yo estaba claro a quién me llamaron. El Eterno no tuvo que mostrarme señal de lepra en mi mano, ni nada por el estilo, ni convertir una vara en serpiente. No. Solo bastó con hablarme unas 4 o 5 veces. Y después que yo entendí claramente, entonces yo recuerdo que le dije a mi esposa, siempre yo doy esto como testimonio, que habían personas que estaban ahí dentro de la iglesia que teníamos, esos pocos creyentes que estaban ahí, cristinos y cristinas y cristianos. Había muchos que estaban exacerbando las aguas, diciéndole, mira, no me lo decían a mí, se lo decían a ella. Mira, como Hasatán cuando se fue a hablarle a Eva, nunca le habló a Adán, fue a Eva. Mira que cuidado con el pastor, se está volviendo loco, se está judaizando, y todas esas pocas cosas que le decían. Y asustada, ella asustada, ¿verdad? Porque imagínense. Y yo solamente le dije, mira, tú me amas, ¿verdad? Yo soy tu esposo, sí. Entonces te voy a pedir un favor. Para tú poder entender esto, tú tienes que estudiar. Porque si tú no estudias, tú no vas a comprender. Y le dije a sí mismo, porque yo estoy dispuesto a lo que sea, porque yo para atrás no voy. Cuando yo le dije eso a la Isha, ella abrió los ojos, porque ella sabe que yo cuando hablo, yo tengo una sola palabra. ¿Qué hizo ella? Se puso a orar y se puso a estudiar. Cuando se puso a estudiar, que le cayó el 20, entonces ella dijo, pero espérate, que la cosa no es ahí. Entonces después ella pudo comprender, como las hijas mías estaban pequeñas, pues comenzamos a instruirla. Los pocos hermanos que se quedaron, una congregación de casi 70, 80 personas, se quedaron, ¿cuánto? ¿Qué? 30 o 40. Y de ahí comenzamos el proceso, y mucha gente se fue, pero poca gente se quedó. Y hoy podemos decir que la comunidad acá donde nosotros estamos, todas esas personas, quedarían quizá unos 3 o 4 o 5. Pero la cantidad de hermanos que tenemos en todas las naciones, eso es incontable. Entonces, hay que tener un buen llamado para uno poder abandonar todas esas cosas y seguir el llamado del Eterno. Pero no importa, cuando uno recibe un llamado, uno no le tiene miedo a lo que uno va a abandonar. Yo no le tuve miedo a nada. Sé que si me botaron del concilio, que si mis supuestos hermanos que vivíamos todo el tiempo para aquí para allá me abandonaron, yo no escatimé eso. Yo dije, no, yo para atrás no voy. Y seguimos hacia adelante. Fueron años duros, fueron años fuertes, pero después el Eterno mostró cuál fue su propósito. Y aquí estamos. 17 años después, aquí estamos. Seguimos adelante. Porque siempre le digo que yo sé quién me llamó, cómo me llamó, a qué me llamó. Y esa es la verdad. Allí Moshe tenía que ser convencido. Muchos de ustedes todavía quizás están en el proceso de transición.
Pero yo no lo pensé mucho. Yo dije, no, hay que saltar esto, y hay que dejar esto, y hay que salir de esto. Y y ya, por ahí. Dejamos atrás. Recuerdo que en ese mismo programa dije yo, hoy se acabó, se murió Cristo, Jehová, el Señor, Jesús. Y yo no soy cristiano. Imagínese usted, una gente con tantos años en un programa diciendo, predicando, conocido en la ciudad, en el país. Imagínese el impacto que causó eso. Pero eso fue lo que el Eterno trajo a mi corazón. Y aquí estamos. Y no me arrepiento de nada. De lo único que me arrepiento es no haber conocido al Eterno antes. Entonces, le testifico eso porque es necesario hacerlo. Porque como Moshe, todos nosotros hemos obtenido un llamado. Miren, no fue fácil. Nosotros lo decimos y lo vamos a seguir diciendo. Porque yo sé que siempre hay gente despertando en muchos lugares que se levantan, que están guerreando con ellos. Eso es siempre así. Pero si el Eterno le ha hablado a su corazón, siga adelante. No tenga miedo, que Él le va a respaldar. En la sexta aliyá, nos enseña la humildad y la disposición de aceptar ayuda, junto con la fe en la misión divina, son clave para afrontar los desafíos espirituales y personales. Mire, si uno no tiene una zapata, un buen soporte, para uno aguantar las consecuencias del llamado, eso se puede ir al suelo. Pero cuando uno tiene una zapata, una fe, y uno está consciente de quién lo ha llamado. Yo recuerdo que siempre mi esposa me decía, pero ¿y hasta cuándo que vamos a estar en esto? Yo le decía, no te preocupes. El tiempo no lo sé, pero yo sé que va a llegar el tiempo de nosotros. Y va a llegar el momento en que el Eterno nos va a levantar. Nunca dudé. Uno tiende a veces a desesperarse como hombre. Fueron años duros, fuertes, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de hambre, de escasez, de necesidad, de adversidad, de enfermedad. Uno pasó de todo. Pero el Eterno estaba con uno. Y lo que estaba haciendo el Eterno era preparándonos para poder afrontar ese gran llamado. Y así fue. Y la séptima aliyá nos enseña la importancia del liderazgo inspirado y la comunicación afectiva para persuadir y liderar a otros hacia la redención. Los pocos que se quedaron, que decidieron seguirme. Recuerdo que habían personas que me preguntaban, ¿usted está seguro? Yo decía, más que el agua. Y todo aquel que cree que yo que estoy en lo correcto, siga. Si no cree, devuélvase y vaya a donde usted se sienta bien. Y ya ustedes pueden ver lo desafiante que eran esos mensajes del 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El 18 las cosas comenzaron a cambiar, pero no fueron fáciles esos años. Y yo se lo puedo testificar. Y usted también lo puede ver ahí en mi canal. Que nosotros somos libro abierto. Todo el que me ha visto crecer, evolucionar, lo sabe perfectamente. Aquí no estamos jugando con eso. Por eso yo no permito que nadie juegue con eso. Porque yo sé lo que he sufrido, lo que ha sufrido mi familia, lo que han sufrido los hermanos que se han quedado al lado mío, lo que han sufrido los hermanos en otros lugares. Esto ha sido algo a través del sufrimiento. Y se ha sufrido, se ha llorado, se ha derramado mucha lágrima. Y aquí vamos adelante. La perseverancia frente a la resistencia, manteniendo la fe en la que la voluntad divina prevalecerá, incluso cuando la situación parece empeorar inicialmente. Hay algo interesante que podemos aprender nosotros de la zarza ardiente. Mire, la zarza ardiente que nos habla en el capítulo 3 es una de las escenas más poderosas y simbólicas de toda la Torá. Y de ella aprendemos, número 1, que la presencia de lo sagrado se manifiesta muchas veces en lo cotidiano.
La zarza ardiente que no se consume simboliza cómo lo divino puede estar presente en nuestro mundo ordinario. Y si estamos abiertos a verlo y a entenderlo, nos enseña que lo santo no está solo en lugares especiales, sino en nuestra vida diaria. A veces nosotros creemos que el Eterno solamente se va a manifestar en un solo lugar, pero no es así. Aunque quizá nosotros no sintamos ese fuego como suele sentirlo mucha gente por ahí, pero el Eterno está en nuestra vida cotidiana. Y Él se mueve en nuestro alrededor. Por eso dice la Escritura que el Eterno enviará a tus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El Eterno conoce claramente todo nuestro alrededor, y en donde quiera que nosotros estamos bajo la supervisión de Él. Por eso, en lo más simple que usted cree que Él no está, Él está ahí. Segundo lugar, nos enseña la humildad y la preparación para la misión. Mire, Moshe inició con mucha duda, se siente indigno de la tarea que se le asigna, y la zarza ardiente refleja que el Eterno llama a las personas humildes dispuestas a aceptar desafíos, mostrando la verdadera grandeza que proviene de la humildad y la disposición de servir. El Eterno desea de nosotros humildad y disposición para servir. No es lo más fuerte, porque diríamos, ¿por qué el Eterno no llamó a un agente de un representante o un supervisor o qué sé yo? No, quiso llamar a un sencillo. El Eterno pudo haber llamado a otra persona, pero dijo que era Moshe. El Eterno pudo haber llamado a otra gente, no, pero te cogió a ti. Quizá tú no eras el más indicado según las personas. Porque yo recuerdo que cuando la gente escuchaba o me escucha muchas veces hablar como yo hablo, dice, pero que no puede hablar así, pero es que usted no puede hablar así, pero es que usted tiene que hablar así. A la gente se le olvida que a quien el Eterno llamó fue a uno, con sus virtudes, con sus defensas, con sus defectos, como quiera. Yo viví un tiempo que la gente solamente iba a verme a ver lo que yo decía, para después llamarme y decirme, mire, usted no puede estar diciendo eso, porque usted no puede estar hablando así, porque usted no puede decir esto, usted tiene que decir lo otro. Amiga, amigo, fue a mí que el Eterno me llamó. Y si el Eterno me llamó a mí, Él me llamó y yo hablo de la forma en que yo hablo. De que para usted o para aquel o para el otro no es la forma correcta, pero fue a mí que el Eterno me llamó. Aunque claro, obviamente, eso no indica que yo no acepte consejos. Yo reconozco que a veces se me zafan palabras ahí, pero usted sabe cómo es el lenguaje dominicano. Que como decimos nosotros aquí, a mí me gusta hablar claro. Y fíjese que si yo pudiera, yo puedo hablar. Si yo comienzo a hablar de la manera en que le enseña la filosofía a uno a hablar, a mí no me entendiera nadie, solamente ese lenguaje técnico filosófico. Porque si usted se sienta a hablar con un doctor, el doctor comienza a usar esos tecnicismos propios de su profesión, y ese doctor, a menos que no sea otro doctor, no lo va a entender. Un abogado viene y se sienta y comienza a hacer su planteamiento y comienza a utilizar ese lenguaje técnico. Si no es otro abogado, no lo va a entender, porque cada profesión tiene su tecnicismo y su lenguaje. Como se le dice en el argot científico. Cada profesión tiene su nomenclatura. O sea, ahora, si yo comienzo a hablar con la nomenclatura de las ciencias sociales y la filosofía,
a mí no me va a entender nadie. ¿Por qué? Porque los que me vayan a entender no van a estar mirando el programa. A mí me va a ver gente común. Entonces yo voy a venir aquí a filosofar. Hablar de palabras ontológicas donde nadie me entienda. No, yo le hablo claro, llano. Ahora, cuando yo tengo que estar en un lugar donde requiera saco y corbata, bueno, pues vamos a usar el saco y corbata y la nomenclatura de las ciencias sociales. Pero mientras tanto, yo hablo de una forma clara y diáfana para que el más indocto me entienda. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser así. Y uno tiene que hacerlo con humildad y disposición de servir. La otra cosa es la revelación del Eterno a través de los símbolos. El Eterno usa muchos símbolos. El fuego que no se consume es un símbolo del poder divino y de la vida eterna. Eso representa esa zarza ardiente. El fuego divino y la vida eterna nos enseña que la divinidad puede comunicarse mediante símbolos y fenómenos y que debemos de aprender a interpretarlo. Esa zarza que no se consumía representa la vida, representa el fuego, representaba la Torá a través del cual Moshe iba a ser llamado a prepararse para ir a recibir esa Torá. Moshe comenzó a recibir la Torá ahí, en la zarza ardiente. Ya cuando el Eterno fue a entregar la Torá el 6 de Sivan del 2448 en el monte Sinaí, hace tiempo que ya Moshe había experimentado en la zarza ardiente el fuego de la Torá. Ese fuego de esa zarza ardiente presentaba la vida, y la vida es la Torá. Por eso dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, eso representa esa zarza ardiente. También la importancia de responder al llamado divino. La zarza ardiente llama a Moshe a actuar, recordándonos que cada uno tiene una misión particular en el mundo y que debemos estar atentos y responder con fe y compromiso cuando se nos llama. Cuando escuchó la voz de allá, dentro del fuego, parecido a después el 6 de Sivan, cuando suenan truenos y se escuchan voces, Moshe ya hace tiempo que había escuchado voces ahí en esa zarza ardiente. ¿Y qué fue lo que Moshe hizo? Escuchó primero. Primero escuchó. Y después que escuchó, entonces respondió. Eso nos habla de la importancia de responder al llamado divino. ¿Y qué enseñanza podemos aprender de la mano leprosa? Esa fue otra señal asombrosa. En primer lugar, el poder de la fe y la confianza en el Eterno. Cuando Moshe coloca la mano en su pecho y se vuelve leprosa, demuestra que la confianza en la ayuda divina puede superar cualquier temor o duda personal. La fe activa es un instrumento poderoso. Después de escuchar la voz, entonces le da la señal, y todavía queda una, que es la señal de la serpiente, la vara que se convierte en serpiente, pero esto vamos a hablar esto más adelante. Allí nos dice que cuando se vuelve leprosa demuestra que la confianza en la ayuda divina supera cualquier temor. Allí rompió los esquemas. La lepra es una de las enfermedades más temidas del mundo antiguo. Y al ver Moshe esta mano leprosa, ahí dio clara evidencia de la fe en el cual el Eterno le estaba inyectando a Moshe la fe que necesitaba. Ahí le estaba haciendo la recarga de la fe. Allí le estaba diciendo a Moshe, mira Moshe, esto que tú viste ahora, esto es solamente una pequeña cosa de las señales que tú vas a ir a hacer. De tal manera que cuando Moshe entró a Egipto, inmediatamente hablaba de milagros, se acordaba de esa experiencia de la zarza y dijo, así como tú lo hiciste, de convertir una vara en serpiente y convertir mi mano leprosa y luego sanarla,
no es nada para ti el convertir el agua en sangre, ni traer plagas, porque tú eres poderoso. Lo tercero es la capacidad de arrepentimiento y la reparación. La mano leprosa también puede simbolizar la posibilidad de purificación y la oportunidad de arrepentirse y corregir errores. La enfermedad en la Biblia muchas veces refleja la necesidad de introspección y transformación espiritual. Pero yo digo que allí lo que Moshe necesitaba era confirmar la fe en el que le estaba hablando. Y por último, la misión requiere sacrificio y preparación. Como siempre lo he dicho, no es verdad que el Eterno va a mandar a alguien a una misión desarmado, sin conocimiento, así, sin herramienta. Vete. No. La prueba de la mano leprosa es una señal inicial, un recordatorio de que el camino de cumplir con la voluntad divina requiere de preparación, requiere de fe, de disposición a enfrentar desafíos. Esta mano leprosa de Moshe nos enseña sobre el poder de la fe y la importancia de las señales divinas para fortalecer la confianza. La necesidad de humildad y crecimiento espiritual ante la misión que el Eterno nos está encomendando. El Eterno no es injusto ni va a mandar a nadie a una misión suicida sin antes prepararlo. Por eso el desierto es el lugar de preparación. Fíjese que los ejércitos del mundo tienen sus bases de entrenamiento en lugares inhóspitos, lejos del bullicio, lejos de lo que es la distracción. Y las misiones más arriesgadas están preparadas para los soldados más capacitados. Entonces, como no era fácil, porque Moshe no contaba con un ejército, Moshe tenía un ejército ahí. El Eterno le dijo, mira, yo te tengo preparado un ejército ahí preparado para que te vayan a luchar con Faraón. No. Lo que Moshe iba a realizar allí era una batalla espiritual. No era una batalla física, no, era una batalla espiritual. Y cuando le dijo, pero es que yo ni siquiera sé hablar bien, tranquilo, tranquilo, que yo te voy a dar a tu hermano. Entonces, fíjese una cosa. Nosotros vemos en toda la historia que el Eterno ayudó en la época de los jueces y aún después que el pueblo salió de Egipto cuando se enfrentaron a los gigantes, que el Eterno le daba poder para enfrentarse a enemigos físicos. Pero a lo que Moshe se iba a enfrentar no eran enemigos físicos, eran enemigos espirituales. Y el ejército que necesitaba Moshe para sacar a su pueblo no era un ejército físico que necesitaban. Eso era imposible. Era un ejército espiritual. Y allí estaba Moshe y Aarón con su decena de ángeles que guardaban a Moshe y a Aarón para ir a luchar ese conflicto espiritual. La liberación de Egipto fue más espiritual. El conflicto fue más espiritual. Por eso, cuando el pueblo se veía en situaciones, lo primero que pensaba era en volver atrás, regresar atrás, porque el que lucha espiritualmente y se descuida, se deja dominar por los impulsos de los ojos, de la carne, fácilmente regresa atrás. Entonces, por eso fue que Moshe necesitaba señales. Fíjese que el Eterno no le abrió los ojos como a Elías Tisbita, que le dijo, mira, yo haré de ti 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Tampoco le mostró, cierra tus ojos para que tú veas decenas y millares de soldados que le iba a dar en el futuro. Nada de eso. Moshe necesitaba dos cosas:
confiar en el Eterno y tener fe. Confiar en quien lo había llamado, tener fe y perseverar. Eso era lo que el Eterno quería. Y eso era lo que necesitaba el Eterno. Porque él sabía que se iba a enfrentar, no era con el ejército del faraón. Porque como un ejército, como el Eterno va a enfrentar una sublevación, como por ejemplo en el caso de los macabeos, no cabe allí en Egipto, porque los hebreos no sabían pelear, no tenían ejército, no tenían espada. ¿Qué es lo que tenían? Asas, coas, instrumentos de hacer ladrillo. Con eso no se va a hacer una guerra, con eso no se va a sublevar. Allí ellos no podían ir a sublevarse ante los egipcios con barro. Vamos a entrarle con barro, con vasijas de barro o con paja. Allí ellos no tenían esa posibilidad. Eso es imposible. Eso era imposible. Allí el gran general Yehoshua todavía no era general. Entonces, lo que el Eterno hizo con Moshe, prepararlo, llamarlo, prepararlo, recargarlo de fe, de fortaleza, de confianza, de señales, de simbolismo, eso le estaba dando a Moshe la experiencia para que entienda que en los momentos más difíciles, cuando se iba a ver enfrentándose con el faraón, tenía que pensar en ese fuego de la zarza, en la vara que se convirtió en serpiente, en la mano que se le convirtió en lepra y se volvió a sanar, y la voz que le dijo lo más grande que puede escuchar un hombre: yo soy el que soy. Eso es más que suficiente. Lamentablemente no tengo tiempo para exponer el significado de la vara convertida en serpiente y el nombre del Eterno, pero mañana vamos a ver cómo podemos tocar estos temas. Pero Moshe, repito, con la señal de la vara convertida en serpiente, la zarza que le hable, vara convertida en serpiente, mano convertida en leprosa y sanada de nuevo, voz que le habla, manifestación del nombre, esas señales, esas cosas eran más que suficientes para Moshe solamente tener fe, perseverancia, confianza y más que nada, dentro de su corazón, él estaba consciente que lo que estaba haciendo era algo que su corazón anhelaba. Entonces, en todos los tiempos ha sido lo mismo. Cada uno de nosotros es una experiencia viva del llamado que el Eterno le ha hecho. Cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar nuestros faraones. Cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar nuestros desafíos. Cada uno de nosotros hemos tenido que pelear nuestra batalla, primero con nosotros mismos, con nuestro interior, porque esto es así. Nadie va a venir de la ciudad a la conquista. No, hay que irse de la ciudad al desierto y del desierto a la conquista. Nadie puede saltar. Por eso fíjese que el Pesa se llama Passover, porque el Eterno saltó, ¿verdad? Saltó de los primogénitos de Egipto, saltó los primogénitos de Israel, pero eso fue él, mientras el pueblo vivió, vio, testificó todas las señales que el Eterno hizo en Egipto. Entonces, nuestra vida es una vida de fe, con señales. Quizás no vemos muchos prodigios en este tiempo, porque para mí ya eso no hace falta, aunque Él siempre lo hace. Pero ya yo no creo que una gente tenga que convencerlo para que crea que el Eterno existe y le voy a hacer una señal. No, eso no es necesario. Porque ya los milagros anteriores son más que suficientes para nosotros poner nuestra fe en el invisible. Y aunque necesitamos que el Eterno haga señal, necesitamos que el Eterno sane, liberte,
provea, nos ayude. Él hace el milagro todos los días. No necesitamos ya que puedan venir tantas cosas para que la gente crea. Eso no es verdad. Ya todo eso está ahí, todo se ha escrito, todo está anotado, todo está transparentado, todo está confirmado. Y aquellos que creen, aún sin ver nada, creen, porque de eso se trata la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De modo que mañana vamos a continuar con esta interesantísima enseñanza y que el Eterno nos ayude a siempre confiar en el Eterno, perseverando, aún no veamos ninguna señal, continuemos como viendo al invisible. Shalom, shalom, y que el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Si este programa es de bendición para usted, dele clic, comente y comparta.